¿Quieres grabar la pantalla de tu consola en tu ordenador? Pues déjame presentarte la Abermedia Live Gamer Mini. Yo soy Heiser y hoy voy a hacer una review. La caja es la típica caja de Abermedia. Cuando la abrimos sale una caja negra bastante simple, la verdad es que me gusta bastante. Y hablando un poco del producto en sí, de la capturadora, tiene tres salidas, o tres entradas. Una que es una entrada de HDMI desde la consola hasta la capturadora, otra que es desde la capturadora hasta el monitor y otra que es desde la capturadora al PC. Por atrás tiene una pequeña pegatina y algunas gomitas para que no resbale. El cable es de micro USB a USB normal y es un poco corto, es una de las cosas que no me gusta de la capturadora. Yo lo tengo con un alargador de USB porque no me llega desde donde la tengo hasta el PC. Y básicamente eso es todo acerca del unboxing general. Y ahora os voy a pasar a comentar más o menos los pros y los contras, las cosas buenas y malas que yo le veo a la capturadora. Cosas buenas que yo le veo a la capturadora. La primera, obviamente, es el precio. Y es que es una capturadora bastante barata, ¿no? A lo mejor por 80, creo que vale 80 euros o una cosa así. Pues yo creo que no hay nada mejor. Ya os digo, yo la compré de segunda mano en una tienda que se llama Zex, española, por 40 euros y no me ha dado ningún tipo de problema. Otra ventaja puede ser también que es muy compacta. A lo mejor, para que os hagáis una idea, si cogéis un papel tamaño A4 y lo dobláis 3 veces, os va a quedar un papel lo que sería un A7, no sé si eso existe, pero bueno. Pues más o menos ese es el tamaño que tiene la capturadora, para que os hagáis una idea. Y la verdad es que eso está muy bien porque, por ejemplo, te la puedes llevar de viaje, aunque yo no me lo llevo, pero te la puedes llevar de viaje, te la puedes llevar a un sitio y no es algo que ocupe un gran espacio, como otro tipo de capturadoras. Y la última ventaja que yo le veo es que no tiene nada de lag, esto sí, en la salida que sale al monitor. En el PC, obviamente, en el OBS, siempre va a tener un poco de lag, pero por el propio programa. Y eso para juegos shooter tipo Fortnite, Call of Duty y cosas así, no os recomiendo que veáis la pantalla en el PC nunca. Pero ni aunque sean shooter ni a otro tipo de juegos. Entonces, en la pantalla, en el monitor normal, en la salida que sale de la capturadora hasta el monitor, esa no tiene nada de lag. O sea, puedes jugar shooter perfectamente que no vas a notar que tienes una capturadora por medio entre la consola y el monitor. Y esto, aunque suene algo obvio, para mí era de las cosas más esenciales cuando yo me compré la capturadora, ¿no? Yo quería estar bastante seguro de que en la capturadora no tuviera nada de lag. Y por eso al final me decanté por una de estas, que es una marca más conocida, en vez de comprar las típicas genéricas de Amazon que venden por ahí. Y aunque no sé si esas tienen lag o no, ya no sé deciros, yo la mía os puedo decir que no tiene nada de lag. Así que desde ahí, si tenéis ese problema, no os preocupéis. Y ahora sí, os voy a decir una de las cosas más malas que tiene la capturadora, y es que no tiene ni entrada ni salida de audio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, por ejemplo, si jugáis con amigos y usáis el chat de voz del propio juego, se os va a complicar bastante a la hora de grabar sus voces. Si queréis que salga su voz, yo lo que haría, sinceramente yo lo que haría, es decirle que se metan en Discord y ahí podéis hablar y grabar directamente el Discord. ¿Es lo más fácil? Sí. Hay otras formas también. O si no, yo por ejemplo, no suelo jugar a juegos en los que hable mi amigo. Y entonces yo ahí, como no tengo que grabar las voces de mis amigos, pues no me influye. Vale, pues entonces, en resumen, ¿recomiendo esta capturadora o no? En general, sí, la recomiendo. Me parece que es una capturadora bastante buena, siempre y cuando no tengáis la necesidad de grabar las voces de vuestros amigos, ya que tendréis que comprar un cable auxiliar, que no sé cuál es, por eso no lo digo, o buscar otras formas, que seguro que las hay, de grabar las voces de vuestros amigos. Si no, como a mí, para vosotros eso no es un problema, os la recomiendo 100%. Creo que por el precio que tienen no hay nada mejor. Sin nada más que agregar, yo voy a dejar ya el vídeo por aquí y te recomiendo que veas este otro en el que te enseño cómo solucionar los típicos problemas de audio que te puedes encontrar cuando compras una capturadora. Dicho esto, nos vemos en otro vídeo.